Le doy la bienvenida a Santiago Gutiérrez Silva, dirigente del Partido Nacional, militante del Partido Nacional, también nieto de Héctor Gutiérrez Ruiz, que no es poca cosa decir. Eh, Santiago, ¿cómo empezó tu militancia en el Partido Nacional? ¿Cómo fueron esa primera militancia en la que vos te metiste en el partido? Bueno, primero muchas gracias por la invitación, Ana María, es un gustazo para mí. Siempre que alguien me pregunte y le parezca interesante lo que tengo para opinar, me parece un privilegio, así que muchas gracias. Y bueno, mira, el primer recuerdo que tengo tendría 10 años, porque sé qué campaña es, pero en realidad no sabía si tenía 10 años o no. En 2004, en un acto de no sé qué altura de la campaña de Jorge Larrañaga, y me acuerdo, es el primer recuerdo que tengo de un acto político consciente, al menos porque debo haber ido unos cuantos antes. No sé ni con quién fui, ni cómo llegué hasta ahí, y me acuerdo estar en el Cine Teatro Metro, lo que después supe que era el Cine Teatro Metro, obviamente, en la parte de arriba, mirando así para abajo y un mundo de banderas, y gente gritando presidente, presidente. Y tengo la sensación de que eso me dejó magnetizado. Después, cómo terminé siendo militante, tampoco lo tengo muy claro. Tendría 14, 15 años. Y no sé si a través de mi abuela o a través de mi madre, sé con quiénes empecé a militar, pero no sé cómo llegué exactamente. Empecé a militar para la siguiente campaña, digamos, la campaña de 2009, también en Alianza Nacional, y desde ahí, incluso desde ese acto que te cuento, que es mi primer recuerdo, siempre fue a través de Jorge Gandini. Que es un amigo de la familia, tenemos, además de una relación política ahora de muchos años, una relación personal con cariño. Uh-huh. Santiago, no por la idea de compadecerte, pero sí qué historia, ¿no? En el sentido de que vos sos nieto de Héctor Gutiérrez Ruiz, que falleció en las circunstancias que falleció, que fue asesinado, Acá lo tengo, secuestrado. ahí con Selmar. Exactamente. Y a la vez, que siendo vos muy chico, con 6 años, en un accidente que es una fatalidad, falleciera tu papá, a quien por supuesto supe conocer, falleciera tu papá en circunstancias también, digo, en el caso muy distinto, yo sé que, pero que es un accidente, un accidente en un caballo, pero siendo vos tan chico y él también tan joven, ¿verdad? Con apenas 51 años. Y cómo eso te marca en tu vida, ¿no? Perder a tu padre cuando tenés 6 años. Sí, por supuesto. Primero lo del TOBA, que tiene una particularidad muy grande, que en realidad, a ver, para mí es algo muy positivo por un lado, porque por la figura del TOBA en sí, pero también es algo que me preocupa personalmente, que es que el TOBA lamentablemente está, su figura, como también la de Selmar, quizás más la del TOBA aún, cercada a la tragedia, al exilio, al secuestro, a la tortura y a la muerte, al ser mártir. Y estoy hablando de un personaje que era mucho más que la tragedia, que era mucho más que el mártir, ¿no? Era un personaje con una intelectualidad, con una formación filosófica, intelectual impresionante, con una capacidad de diálogo, negociadora, de trato con todo mundos completamente diversos. El Toba era un productor rural, un tipo de Tacuarembó, un tipo que se codeaba acá en Montevideo con todas las élites intelectuales, un padre de familia, un versátil. Y lamentablemente su figura queda acercada al oscuro, a la tragedia, a la muerte, a un Uruguay al que no queremos volver. Eh, y, y, eso condiciona, obviamente, es imposible que no condicione a mi familia. Como a mí me condiciona particularmente la muerte de papá, que te obliga de alguna forma, las circunstancias, a ser un poco más grande de la edad que tenés siempre.
por la muerte misma, porque tenés que entender cosas que de repente no estás en edad de entender, porque tenés que asumir roles, te guste o no te guste, quieras o no quieras, intencional o no intencional, que no tenés edad de asumir. Pero bueno, es la vida que nos tocó. También hay un proceso de todo esto, tanto del TOA como a mí personalmente, de mi viejo, de hacerlos humanos, de sacarlos del pedestal, del ídolo, porque eran personas con sus cosas buenas, con sus cosas malas. Pero hay una cosa de los dos que es lo que a mí más me alegra de ser quien soy, de ser un Gutiérrez, digamos, es que todo el mundo que me habla de ellos me dice, vos, tu viejo o tu abuelo, el que toque según la anécdota y la persona, eran flor de tipo. Qué flor de tipo que era tu viejo, qué flor de tipo que era el TOA. Y bueno, yo pienso que ojalá si el día de mañana no estoy, se acuerden de mí como un buen tipo. Es lo que más me gustaría. Pienso, y esto en alguna oportunidad lo hablé con Rafael Michelini, hablando de Selmar, pero creo que también es extensivo al TOBA, y es cierto este concepto que vos tenés que ellos eran mucho más ricos que hablar de la tragedia, Claro. pero seguramente no es una casualidad que las fuerzas represivas y que la dictadura los haya elegido para dar una señal. Lo Claro. intentaron con Wilson también, no lo consiguieron, afortunadamente, pero con Selmar y Héctor Gutiérrez Ruiz dieron una señal, la dictadura dio una señal muy fuerte. ¿Vos creés que es así? Sí, creo que es quizás la señal más fuerte que tenemos del proceso dictatorial, la señal más representativa, que significa que estaban dispuestos a todo, porque si estaban dispuestos a llevarse a un senador y al presidente de la Cámara de Representantes, un senador del Frente Amplio y un senador del Partido y un diputado del Partido Nacional, y dos figuras fuertes, conocidas, representativas y frontalmente peleando contra la dictadura, la señal era que la institucionalidad, por supuesto, ya estaba claro que no les importaba nada y que estaban dispuestos a absolutamente todo. Y creo que eso además llevó a una profundización del miedo, porque si matan a Toba y matan a Selmar y tratando de matar a Wilson, los demás estamos regalados. Me parece que esa era un poco la señal. Y habla también de la deshumanización, ¿no? Terrible, que después comprobamos hasta el día de hoy con los desaparecidos, que es lo más abyecto de cualquier proceso trágico de un país. Recordemos que en cualquier guerra, cuando hay muertos, se para, todo el mundo puede velar a sus muertos y recoger a sus heridos y volverá a la siguiente batalla. Pero en esta, que no era una guerra sin cuartel, era terrorismo de Estado, la profundidad de lo abyecto, de lo malo, de lo terrible, llevó a que ni siquiera, hasta hoy en día, hay 197 familias o amigos que no pueden velar a sus seres queridos. Eh, y eso habla a lo dispuesto que estaba una porción mínima, lamentablemente una porción mínima que se llevó puesto absolutamente todo. Pensaba también como números simbólicos o redondos, ¿no? Que que este noviembre se van a cumplir 50 años de las elecciones de 1971 y cómo esas fechas simbólicas también traen como recuerdos, ¿no? Esa elección del 71 que yo te escuché a vos hablar, ¿no? De que hubiera sido el Uruguay si Wilson hubiera ganado, ¿no? Que siempre queda esa duda de qué pasó en aquella elección, ¿no? De noviembre de 1971. Sí, Tenés esa percepción también. yo tengo la percepción, yo sé que es contrafáctico, ¿no? Y es quizás una expresión de deseo, pero yo tengo la sensación de que Wilson hubiera sido el mejor presidente que Uruguay no pudo tener. Porque no encontré nunca más, y me puedo equivocar o acepto otra perspectiva, ¿no? Pero no encuentro otro personaje en la historia que estuviera, primero, tan decidido a cambiar el Uruguay, y segundo, cómo y hacia qué Uruguay. Qué Uruguay quería, por dónde había que ir, y los caminos, el plan, los proyectos de ley, toda su obra como ministro. Era un tipo que tenía clarísimo lo que quería hacer. Y eso es quizás, además, nosotros los blancos que somos locos de los caudillos y de la historia y de lo emotivo, la principal diferencia, por ejemplo, entre Saravia y Wilson. Porque Saravia no quería el poder. Saravia quería conquistar las libertades para todo el mundo, ¿no? Era un caudillo
que no tenía como pretensión llegar al poder. Sí que quería cambiar el país, pero desde el llano. Wilson tenía clarísimo lo que quería hacer, por qué quería llegar al poder y para qué quería llegar al poder. Y es difícil encontrar en la historia del país personajes así. ¿Es para ustedes desde Alianza Nacional, ahora por la Patria con Jorge Gandini, esos polos dentro del Partido Nacional que no son el polo herrerista, que hoy que hoy es mayoritario y que lo ha sido a lo largo de la historia? ¿Lo sentís como un desafío de decir, bueno, nosotros tenemos que tratar de construir esa mayoría dentro del Partido Nacional? ¿O no es un tema que vos digas, no, mirá, ahora el Partido Nacional está gobernando, es parte de una coalición que gobierna y las preocupaciones son otras? A mí personalmente, lo primero, yo creo que los partidos, y particularmente el Partido Nacional, son herramientas de cambio. Y el Partido Nacional, su rol en la historia del país es el cambio. No es el status quo es el Partido Colorado, es el partido del poder. El Partido Nacional siempre fue un partido del llano, de la voluntad de cambio, de evolución, y particularmente Wilson y después las distintas formas de wilsonismo, que mucho nos ha costado, es cierto, tratamos y tenemos que representar esa visión de cambio y de desarrollo integrado. Yo creo que la forma que tenemos de interpretar al país es la mejor, los blancos, y particularmente nosotros, y creo que la mejor forma de servirle al país y de hacerle bien al país es tratar del día de mañana ser una mayoría y poder llevar nuestras ideas al poder, porque al fin de todo, el poder es la mayor herramienta de cambio. Dentro de las agendas bueno, que vos como joven en el Partido Nacional te interesa impulsar, está me imagino, la de los derechos humanos, la de la diversidad, o te parece que son agendas bueno, que hoy ante las urgencias, ante el estar en el gobierno, esas no serían tanto las prioridades? A ver, el Partido Nacional creo que ha tenido cierta dificultad en acompasar una cosa que es muy de su historia, que es la defensa de las minorías, a los tiempos que corren. Es decir, evolucionar a la misma vez que la sociedad, de alguna forma. Y no supimos de repente interpretar la nueva expresión de minorías, porque no son nuevas minorías. La diversidad existe desde que existe el humano, lo que cambia es la posibilidad de expresarse y representarse. Y creo que al Partido Nacional le ha costado mucho. Pero me parece una oportunidad muy grande que tiene hoy en día el Partido Nacional y que tiene mucho que ver con su historia, y es de alguna forma adaptar al Uruguay, por ejemplo, la diversidad o todo lo que tiene que ver con la agenda de la diversidad y la expresión cultural de la misma. ¿A qué me refiero? Es cierto que de alguna forma se habla, a mí no me parece necesariamente malo, pero sí que la agenda de derechos es importada. ¿Por qué? Y voy a dar un ejemplo muy gráfico. Si nosotros vemos una marcha de la diversidad o del 8 de marzo, dos expresiones populares fantásticas y muy representativas de una necesidad muy fuerte que hay en el pueblo uruguayo. Pero si sacamos una foto, en 18 de julio, suponete, y uno no conoce la geografía del lugar, la marcha, cualquiera de las dos, puede ser en Montevideo, en Londres, en Nueva York, en Barcelona, en cualquier gran ciudad del mundo. Y sin embargo, para nuestro país, que tiene otros componentes culturales muy grandes, hay una cantidad de personajes que no se sienten representados por esos colectivos. ¿Por qué? Porque no tienen, su puzzle cultural es otro, entonces no calzan las piezas. Y de repente hay homosexuales, hay bisexuales, hay gente que no se define con ningún género, hay mujeres que no se sienten representadas por el colectivo feminista, entonces me parece que el Partido Nacional de alguna forma tiene un desafío importante y es nacionalizar la agenda de derechos. Que personas que no viven necesariamente en el medio urbano o en el medio urbano montevideano, capitalino, que tiene determinadas características un poco más cosmopolitas, puedan tener también voz, también representación. Y eso me parece que es una tarea importante y que tiene mucho que ver con nuestra historia y con nuestra identidad. La defensa de las minorías siempre es una urgencia. Siempre es una urgencia. Primero porque, como te digo, es nuestra identidad. Y segundo, es lo que son los grupos que están más desplazados, entonces no hay urgencia más grande que esa. Por supuesto que el país tiene problemas más estructurales,
quizás, que también hay que atender. Pero para algo Uruguay tiene conformado un Estado con determinado tamaño y determinada estructura para avanzar en determinadas cuestiones distintas lo más al unísono posible. Ujú. Hoy el Partido Nacional está gobernando en coalición, me consta que tú has dicho que no son este tipo de coaliciones lo que a vos más te conforma, pero es evidente que hoy dentro de la mayoría del Partido Nacional lo que se quiere es precisamente fortalecer este tipo de coaliciones, porque bueno, esa es la garantía o la forma que se cree que se le puede ganar al Frente Amplio. Entonces ¿cómo te sentís vos en esa discusión donde hay que fortalecer las alianzas con Cabildo Abierto, con el Partido Colorado, con el Partido Independiente, porque es la forma de ganarle al Frente Amplio? Bien, yo creo que hay cosas de corto o mediano plazo y cosas de largo plazo. La elección que hizo el Partido Nacional en esta última elección, valga la redundancia, yo creo que es correcta. Porque si el Partido Nacional tiene la convicción que la tiene, de que tiene el mejor proyecto país para este país, que lo tiene, para hacerlo realidad uno tiene que ganar. Esa es una realidad. Esto es pragmatismo político puro y duro. Se delimitó en un acuerdo en qué cosas nos poníamos, estábamos en sintonía y todo el resto son diferencias. Perfecto. Ahora, yo creo que una de las tareas más importantes que tiene el Partido Nacional de aquí al mediano plazo es ensanchar su ventana de ingreso. El Partido Nacional tiene que ser más amplio y más diverso, porque el Partido Nacional no está votando bien. El Partido Nacional pasó de votar casi 36 puntos con Jorge Larrañaga en el 2004 y después sucesivamente a cada vez votar menos. Por izquierda, por derecha, por el centro. Eso es para los politólogos, yo no soy. Pero creo que el Partido Nacional tiene que aprender a convivir dentro con distintas representatividades, con distintos perfiles, que tengan una misma matriz blanca, porque eso es inevitable, no se puede pertenecer al Partido Nacional sin ser blanco, pero sí a convivir pacíficamente, que es quizás lo que más nos ha costado a lo largo de la historia, con las distintas expresiones. Y eso es lo que va a hacer del Partido Nacional crecer. Y bueno, y quizás el día de mañana prescindir de las coaliciones, bueno, a mí me encantaría. Me encantaría. ¿Por qué? Porque uno tiene que ceder algunas cosas frente en las coaliciones, que a lo que quizás no es lo urgente, pero sí es importante. Y hay que intentar uno cuando tiene convicciones de que lo urgente no se lleve puesto a lo importante, porque también hace al cerno de la fuerza política. ¿Estás conforme con el desempeño del Partido Nacional, del gobierno encabezado por Luis Alberto Lacalle? Sí, en términos generales sí. Creo que es un gobierno, a ver, tengo diferencias, las he marcado en la interna, en donde creemos que es necesario y que justo a veces en política se confunde manifestar la diferencia o querer llegar al resultado por el cual uno tiene una diferencia, ¿no? Entonces, de repente es más importante gritar en la pulpería y no arreglar los papeles en la comisaría, más que callar en la comisaría. Yo creo que lo importante es el resultado, no manifestar la diferencia para ver qué dicen los demás. Eso es un poco difícil de manejar. Pero en términos generales creo que esto es un gobierno responsable, que toma el país en una situación de pique complicada y que por supuesto que se complejiza a niveles que quizás nunca imaginamos por la peor crisis mundial quizás de la Segunda Guerra Mundial y que ha tenido quizás después que pase la tormenta vamos a valorar lo bien que se llevó o que se controló de alguna forma o que y licuaron de alguna forma o se diluyeron los impactos de la pandemia. Y bueno, creo que ahora parece que estamos pasando por lo menos lo peor de la pandemia y hay un nuevo desafío que es volver a poner el país a andar y que la gente tenga un mejor nivel de vida. Ya sobre el final, vos sos muy joven, tenés una carrera hecha que es ingeniero agrónomo, sos un dirigente político, ¿estás en esa disyuntiva de a qué te vas a dedicar o por ahora seguís con este esquema de convivir con la política y la agronomía?
Tengo la disyuntiva, la tengo porque a mí me gusta mi actividad privada y no tengo ningún empacho en decirlo. Además, también para la edad que tengo me va bien y soy un agradecido de poder haber estudiado y poder haber llegado a esta edad a hacer lo que me gusta hacer. Porque además soy un agradecido y un privilegiado antes que agradecido. Soy agradecido porque soy un privilegiado, porque además puedo hacer política porque quiero, porque me gusta y porque tengo la convicción de que ojalá pueda servir para cambiar algunas cosas que dentro del partido y a través del partido el país necesita. Eso es el sueño. Después veremos para dónde nos va llevando la vida y si en algún momento, hoy hago malabares con el tiempo, es cierto, vivo las corridas y de un lado para el otro, pero porque creo que vale la pena y porque me gusta, lo disfruto mucho y aprendo mucho. Trato de mezclar las dos actividades, pero aprendí además que de verdad la política en su forma más pura quizás te hace mejor persona, te hace más humilde, te hace entender las realidades de la gente que cambian de a un centímetro y que quizás a veces en Montevideo vivimos enfrascados en el desafuero y en la rendición de cuentas y la interpelación y estamos bombardeados de información y a mí que me gusta leer política y filosofía y pensamiento, creemos que somos unos cra hasta que te vas a Chapicuí y te das cuenta que a la gente le pasa la política por otro lado, que es que hagan el cordón cuneta, que le cambien los tanques de agua, que le mejore la calidad de vida, y es igual de válido. Entonces ahí la política es donde te hace una mejor persona, te hace mucho más humilde, te hace bajarte de tu propio pedestal egocéntrico, y el riesgo es que todo eso que te hace mejor persona la política te lo saque el poder, lo afrodisíaco del poder, lo negativo del poder, que de alguna forma te ciega y te cambia la perspectiva. Creo que eso es lo más valioso y por eso también yo estoy acá. Después, si en algún momento llego a estar en una posición en la que tengo que decidir, que ojalá lo sea, porque uno también está no solo para opinar, porque de opinólogos está lleno. Entonces, si uno cree que tiene las capacidades como para impulsar algunos cambios o representar algo que valga la pena llevar adelante, creo que también hay que tomar las responsabilidades. Pero eso es una consecuencia. No, yo no quiero ser diputado, ser senador. La verdad, lo único que me gustaría hacer el día de mañana, porque creo que tengo buenas iniciativas, es ministro de Ganadería. Pero lo demás, todo, incluso eso también, es una consecuencia. Y una consecuencia para que sea un vehículo de cambio. Por suerte, yo tengo el privilegio de tener una actividad privada y una formación que me permite esto, no tener que vivir de la política, que quizás me da un plus porque puedo elegir, no puedo, tengo un plan B, si se quiere. Pero básicamente eso. Creo que los cargos son un vehículo de cambios. Si no, no sirven para nada. Si son un fin, el cargo no sirve para nada y te va a durar muy poco además. Gracias por la entrevista. Gracias a ti, Ana María. Un gustazo.